La Voz de América presenta. Un jurado halla culpable al hijo del presidente Joe Biden por violar la ley que prohíbe a adictos adquirir armas de fuego. Es un escenario sumamente devastador y desolador. Estados Unidos anuncia más vuelos de repatriación y un aumento de camas en centros de detención migratoria. Naciones Unidas advierte sobre posibles crímenes de guerra durante la liberación de rehenes en Gaza. Y reclusos en Venezuela inician huelga de hambre. Piden mejores condiciones carcelarias. Bienvenidos, comenzamos esta misión con la condena al hijo del presidente Joe Biden. Un jurado declaró culpable a Hunter Biden de 3 delitos federales relacionados a la compra de armas de fuego mientras lidiaba con una adicción a las drogas. Jacopo Luzzi ha venido siguiendo este caso. Jacopo, ¿qué reacciones ha generado esta decisión? Yasmín, esta condena tiene un valor histórico. Es la primera vez que un familiar directo de un presidente es declarado culpable de un delito durante el mandato presidencial. Biden y su familia aceptaron el fallo y dijeron pero que apelarán. El presidente de hecho decidió también esta tarde ir a Delaware para estar cerca de su hijo después de este veredicto. Un jurado en Wilmington, en el estado de Delaware, encontró culpable este martes a Hunter Biden de 3 delitos graves por mentir en una solicitud de federal al comprar un revólver en 2018, mientras estaba supuestamente adicto a las drogas. Para la fiscalía, su conducta ilegal fue peligrosa. Nadie en este país está por encima de la ley. Todos deben ser responsables de sus acciones, incluso este acusado. Hunter, 54 años y libre de adicciones desde 2019, reaccionó. Hoy estoy más agradecido por el amor y el apoyo que experimenté la semana pasada por parte de Melissa, mi familia, mis amigos y mi comunidad que decepcionado por el resultado. Su abogado defensor argumentó que Hunter consumía alcohol en aquel momento, pero no drogas, y que el formulario era confuso. Continuaremos trabajando con ahínco en todos los recursos legales que están a disposición de Hunter. El veredicto puso fin a un juicio extraordinario que hizo pública la adicción de Hunter al crack, su comportamiento imprudente y sus gastos ruinosos, narrados por 3 exparejas románticas, incluida la viuda de su hermano, Beau Biden. Y no habrá indultos. El presidente Biden dijo que no perdonará a su hijo. Soy presidente, pero también soy papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy. Aceptaré el resultado de este caso y continuaré respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación. Hunter Biden podría enfrentar hasta 25 años de prisión y hasta $750,000 en multas. Pero los condenados por primera vez que no usaron sus armas para cometer un delito violento generalmente no reciben pena de cárcel. Aún no se fijó la fecha para la sentencia, que podría ser en unos 120 días después del veredicto, aproximadamente en octubre. Sus problemas legales no han terminado. El caso de Delaware es considerado como el menos grave de los que enfrenta Hunter. Todavía enfrenta graves cargos fiscales en Los Ángeles derivados de no pagar al gobierno durante un año de excesos. Ese juicio está previsto que comience en septiembre. Gracias, Jacopo, por el reporte. Y en otras noticias, de vuelta a la arena política y tras ser hallado culpable de fraude fiscal en Nueva York, Donald Trump se concentró en el tema migratorio. Amenaza con sancionar a países que no detengan a quienes buscan migrar irregularmente a Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos trae la información. Migración y fronteras siguen siendo centrales en el discurso del aspirante a la nominación republicana para elecciones presidenciales, Donald Trump, quien a su regreso a la arena política en Arizona alegó una supuesta invasión. Es una demolición deliberada de nuestra soberanía y de nuestras fronteras. De alguna manera, alguien nos va a explicar por qué querría que esto sucediera. Supongo que probablemente sean votos. Acusación sin evidencia pública de que un número significativo de no ciudadanos estadounidenses participan en los comicios. En tanto, Biden pide una reforma migratoria al Congreso y avanza en el bloqueo a solicitudes de asilo
mientras los arrestos por cruces ilegales en la frontera sur sobrepasen durante 7 días consecutivos los 2.500 diarios. Mientras luchamos por una reforma migratoria integral, él llama a los inmigrantes violadores y asesinos. Dice que no son personas. Dice que los inmigrantes están, cito, envenenando la sangre de nuestro país. Amigos, mi predecesor quiere un país solo para algunos. Nosotros queremos un país para todos. En marzo, según una encuesta de la agencia de noticias Associated Press, 1/3 de los estadounidenses considera que hay un mayor riesgo que los inmigrantes cometan crímenes. Una preocupación que ha aumentado en un 19% con respecto a 2017. Laura Sepúlveda, Voz de América. Por primera vez, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, entabló conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre su plan de seguridad, migración y comercio. En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que su estrategia de seguridad se centrará en abordar las causas fundamentales del crimen, así como combatir la impunidad. Sus comentarios llegan días después de que la dirigente izquierdista obtuviera una victoria electoral aplastante. Y la Agencia Estadounidense de Inmigración anunció que aumentará los vuelos de repatriación tras la entrada en vigencia de las restricciones a los solicitantes de asilo en la frontera con México. Paula Díaz nos reporta. Como parte de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció un incremento en los vuelos de repatriación y las camas en los centros de detención en las próximas semanas. El año pasado, ICE tenía un promedio de 29 vuelos de repatriación por semana, incluyendo países de América del Sur como Colombia, Ecuador y Perú. Otras naciones son Egipto, Mauritania, Senegal, Uzbekistán e India. Continuamos evaluando contratos para asegurarnos que somos financieramente responsables y podemos aumentar los vuelos de deportación y la capacidad de espacio en camas de detención para apoyar el panorama dinámico de la inmigración. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden está enviando a cientos de inmigrantes a México y organizaciones fronterizas denuncian que los migrantes están siendo deportados sin una entrevista justa. Vemos un escenario sumamente devastador y desolador. Cientos de familias están siendo regresadas a Nogales y lo cierto es que la Oficina de Repatriación Humana del Instituto Nacional de Migración no tiene capacidad para tantas personas que están llegando. Entonces se instaló una carpa al exterior de la oficina para tratar de resguardar a las personas, pero pues es sumamente caliente ahorita el verano. Activistas afirman que los migrantes que están regresando están siendo usados como ejemplo para que otros sepan lo que les puede pasar. Y todo esto es parte de un juego político. Tenemos un pleito entre los dos candidatos donde uno dice que si él es electo va a venir a deportar y va a tomar control de la frontera, y el actual presidente que está diciendo que está tomando medidas para reducir. Paula Díaz, Voz de América, Washington. En una de las fronteras más transitadas entre México y Estados Unidos, este martes entró en funcionamiento un centro de bienvenida para deportados y tiene una particularidad: será operado por personas que en el pasado fueron expulsadas de Estados Unidos. Vicente Calderón con la información. Un módulo de ayuda y orientación para personas deportadas desde Estados Unidos empezará a funcionar en Tijuana. Es una iniciativa de Al Otro Lado, organización que defiende los derechos de los migrantes. Era un proyecto de gente deportada que han encontrado éxito en México. Será atendido por quienes entienden lo traumática que puede ser esa experiencia. Sí, es una situación muy drástica y muy impactante. Está ubicado frente al puerto fronterizo de El Chaparral, por donde expulsan a quienes cruzan irregularmente. Este módulo era una caseta de policía, pero ahora estará funcionando de 9 de la mañana a 5 de la tarde para atender a los deportados. Llega en un momento muy oportuno, a pesar de esta orden ejecutiva del presidente Biden. Autoridades y activistas anticipan más deportaciones por aquí, tras la proclama presidencial que limita el número de solicitantes de asilo que Estados Unidos acepta diariamente. Vamos a ver más gente deportada, y no son solo de México, de otros países también, de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. La administración López Obradorista no ha proporcionado cifras de deportaciones que son consecuencia del más reciente decreto migratorio en Estados Unidos. No sabemos si realmente, si sí o no van a retornar extranjeros
o si van a aceptar a extranjeros, ¿cuántos van a ser? Según la Oficina Municipal de Atención al Migrante, hay entre 100 y 150 deportaciones diarias por Tijuana. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y en Ciudad de Guatemala fue habilitada una clínica móvil que atiende de forma gratuita a los migrantes que van de paso y tienen complicaciones de salud. Eugenia Sagastume nos reporta que el largo camino del éxodo los expone a múltiples afecciones. Altas temperaturas que descienden en las noches, caminar grandes distancias y no tener un lugar estable para comer y dormir provocan múltiples afecciones en los migrantes que transitan por Guatemala. Como vamos caminando nosotros, pues si los pies se los traemos hasta pelados. Solo para pasar la selva del Darién nos estuvimos 15 días caminando y caminando allá. Para atender a quienes necesiten auxilio médico, desde el 9 de mayo funciona una clínica móvil en la zona 1 de la capital de Guatemala, un punto por donde pasan cientos de migrantes que van rumbo a México. Presentan principalmente síntomas de enfermedades respiratorias, problemas gastrointestinales y lesiones en los pies. Por los largos trayectos que tienen que caminar y no tienen una higiene adecuada, presentan estas infecciones. Recordemos también que no tienen una vivienda fija y pues muchas veces se tienen que bañar en baños públicos. Este grupo de migrantes lleva 2 meses de haber salido de Venezuela. Aseguran que ya no utilizan los albergues de migrantes por el contagio de enfermedades, principalmente en los menores. En una semana había muchos niños enfermos. Entonces ya yo vi que uno de los niños míos le estaba agarrando fiebre. Claro, se empezó tanta multitud, nosotros enfermos, se enferman nosotros. La clínica móvil ha atendido principalmente a migrantes de Honduras, Nicaragua y Venezuela y estará habilitada por tiempo indefinido. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Cuando regresemos, hay preocupación en Colombia por nueva ola de asesinatos de defensores de derechos humanos. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета или бомба. Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я, предположим, не предсказатель. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Iniciamos este nuevo segmento de información en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde hay expectativa por las negociaciones para un cese al fuego entre Israel y Hamás, pero también por la advertencia que emitió hoy el organismo sobre la comisión de supuestos crímenes de guerra durante la liberación de rehenes por parte de Israel. Ángela González, ¿qué ha dicho exactamente la ONU?
Yasmín, el vocero de la Oficina para el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en conferencia de prensa desde Ginebra dijo que su oficina está preocupada ya que grupos armados en Gaza mantienen a rehenes en áreas densamente pobladas, lo que además pone en peligro la vida de civiles y está prohibido por el derecho internacional humanitario. La operación de liberación de 4 rehenes en el centro de Gaza, en el área densamente poblada de Nuseirat, donde los mantenían en 2 edificios residenciales y que mató a más de 270 palestinos de acuerdo con funcionarios de salud en Gaza, habría constituido crímenes de guerra por parte de las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Nuestra oficina también está profundamente preocupada por el hecho de que los grupos armados palestinos sigan reteniendo a muchos rehenes, la mayoría de ellos civiles, lo que está prohibido por el derecho internacional humanitario. Además, al mantener rehenes en zonas tan densamente pobladas, los grupos armados están poniendo las vidas de los civiles palestinos, así como la de los propios rehenes, en mayor riesgo debido a las hostilidades. Todas estas acciones, por parte de ambos entes, podrían constituir crímenes de guerra. Por su parte, el secretario de Estado Antony Blinken, de visita en la región, se mostró esperanzado por un plan de cese al fuego luego de que un alto funcionario del grupo militante Hamas anunciara que acepta la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes. Al menos lo que hasta ahora ha sido decisivo es de una forma u otra la palabra que viene de Gaza y de los dirigentes de Hamas en Gaza. Eso es lo que cuenta y eso es lo que aún no tenemos y por eso digo que estamos esperando. Todo el mundo ha dicho que sí, excepto Hamas. Y si Hamas no dice que sí, entonces es claramente responsabilidad de ellos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la conferencia de emergencia humanitaria por Gaza celebrada en Jordania, así se expresó. Ya es hora de un alto al fuego y la liberación incondicional de los rehenes. Doy la bienvenida a la iniciativa de paz esbozada recientemente por el presidente Biden e insto a todas las partes a aprovechar esta oportunidad y llegar a un acuerdo. Yasmín, y según las fuerzas israelíes, cerca de 100 rehenes permanecen en Gaza, incluidos 40 que han sido declarados muertos en ausencia. Regreso contigo. Gracias, Ángela. Y ahora vamos a Colombia, donde no cesan los asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. En lo que va del corrido del 2024, 78 líderes han perdido la vida a manos de grupos armados. Esto según una prominente ONG. Jair Díaz nos trae la información. Quien aparece en esta imagen es José Elber Giraldo, un líder social del departamento del Valle del Cauca, que fue asesinado el pasado 9 de junio. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, Giraldo se convierte en el líder número 78 asesinado en lo que va del 2024. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. La mayoría de estos hechos se registran en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. Cauca lidera la lista desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, con un total de 319 líderes asesinados. Le siguen Antioquia con 217 y Nariño con 138. Constantemente líderes sociales son asesinados, entonces es muy preocupante porque pareciera que hoy ya no interesan esos líderes sociales, hoy no hay quien llore esos muertos. El llamado sería en que, digamos, desde la presidencia de la República puedan estar más pendientes de nosotros. Según datos de INDEPAZ, se han registrado un total de 27 masacres en lo que va del año. La más reciente tuvo lugar en el departamento del Caquetá, situación que ha sido alertada desde la Defensoría del Pueblo de Colombia. Entonces eso habla de una política en materia de prevención que no está dando resultados. Durante el 2023, en Colombia fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En huelga de hambre se encuentran presos de varias cárceles en Venezuela. En instantes les contamos su petición al gobierno de Maduro. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Buscamos la verdad. A través de la pantalla de la radio. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. En Venezuela, reclusos de diferentes centros penitenciarios iniciaron una huelga de hambre. Le piden al gobierno que mejore las condiciones carcelarias. Álvaro Algarra nos amplía. La protesta abarca hasta el momento 19 cárceles, 4 anexos femeninos y 30 calabozos policiales para exigir la actualización oportuna de procedimientos, una mejor alimentación, el otorgamiento de medidas humanitarias y traslados a los penales de origen. De acuerdo con el director de la ONG Una Ventana a la Libertad, el abogado Carlos Nieto Palma. El hacinamiento, el retardo procesal, las malas condiciones de vida en la que ellos están pasando ahí. Mira, yo creo que esto es como tal vez como un 40% de la población reclusa de Venezuela. El abogado dijo que la población reclusa en las cárceles de Venezuela es de alrededor de 33.000 personas y en los centros de detención preventiva hay unas 60.000 personas. Y destaca la alimentación como un problema grave en todos los centros. A los presos de Venezuela no les dan comida. O sea, si la familia no les lleva la comida, ellos no comen. Sobre todo, esto ocurre en los que están en los centros de detención preventiva. La hermana de uno de los privados de libertad hizo un llamado a la comunidad internacional ante lo que considera como constantes violaciones a los derechos humanos hacia la población reclusa. Quiero pedirle al mundo que alce la voz por él y por todo. Quiero además indicarles que la alimentación es totalmente restringida, tanto es así que ya mi hermano aproximadamente ha perdido entre 3 y 4 kilos. En vista de los reclamos, el presidente Nicolás Maduro anunció este martes, a través de su cuenta en la red X, la designación de Julio García Serpa como nuevo ministro de Servicio Penitenciario. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Recuerde que esta y más noticias las puede encontrar en nuestra página web. Si tiene su celular a la mano, lo invitamos a escanear el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí podrá acceder a todas las noticias que ha preparado La Voz de América para usted. En instantes, la historia del doctor Milagro que se dio a conocer en la frontera entre México y Estados Unidos y ahora llega a la pantalla grande. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати. На майбутнє загадувати щось таке. Ідеальний час був для неї. Мене ракета завтра вб'є. En medio de la crisis migratoria que vive la frontera entre Estados Unidos y México, sobresale la historia de Alfredo Quiñones, un migrante a quien hoy muchos conocen como el Doctor Milagro. Nuestro reportero Ángel Medellín nos cuenta por qué. Pasó de ser un joven migrante a ser el Doctor Milagro, como ahora lo llaman en su comunidad. Su camino, asegura, no ha sido fácil. Mi hermanita falleciendo, mi mamá trabajando, mi papá sufrió depresión, ahora que lo miro de regreso, se automedicó con alcohol. Nació en la ciudad fronteriza de Mexicali, en un lugar sin electricidad ni agua potable. A los 14 años fue maestro y 5 años después cruzó como indocumentado a Estados Unidos. Brinco el cerco entre Mexicali y Caléxico y empiezo a trabajar en el Valle de San Joaquín, en el área de la agricultura. No solo trabajó en los campos, también en una empresa de ferrocarriles, donde un fatal accidente casi termina en tragedia. Fue el esposo de su hermana quien lo rescató con el último aliento de vida, luego de quedar atrapado en el tanque de un tren. Miré a mi papá llorando, en mi mano izquierda miré a mi cuñado llorando, y de repente miré a un joven hindú con una bata blanca, haciéndome preguntas. Era un doctor. Su vida dio un vuelco al estudiar medicina en la Universidad de California en San Francisco y luego hacer la especialidad de neurocirugía en Harvard. Hoy, el Dr. Q salva vidas, operando el cerebro a sus pacientes despiertos. Las personas que van y miran lo que yo hago en el quirófano, lo miran como un milagro. El Dr. Q es de los neurocirujanos más renombrados del mundo. Su vida ha sido llevada a series de televisión y ya se prepara una película en Hollywood sobre su vida, que protagonizará Brad Pitt. Uno no tiene que rendirse, carnal, que hay muchas oportunidades, el sueño, pues es duro el viaje. Realmente el camino es muy duro y muy difícil para cada inmigrante que toma el camino, esta aventura más que todo. La historia de Alfredo Quiñones es extraordinaria, pero de ninguna manera resta fuerza a los riesgos que representa cruzar la frontera de manera irregular. Desde Monterrey, México, Ángel Medellín, Voz de América. Interesante historia. Bien, y luciendo coloridos trajes, los brasileños celebran el Festival de São João en el estado nororiental de Ceará, como es costumbre, cada mes de junio. Esto fue lo que vivieron en la localidad de Juazeiro do Norte, los grupos de danza cuadrilla, quienes actuaron en estas festividades, que son una herencia que dejaron durante el periodo colonial los portugueses, con el que celebran de hecho la Natividad de San Juan Bautista. Con estas imágenes me despido por hoy. Les informó Yasmín López.